Finalmente, Freezer y su padre, el Rey Cold, fueron eliminados por Kakaroto de una forma brutal. Kakaroto, transformado en el Super Saiyajin legendario, desató una fuerza descomunal. Su manera de pelear era la de una bestia salvaje, dominada por el instinto y la furia. Sin embargo, gracias al deseo que Bardock había pedido a Shenlong, Kakaroto no perdió el control. Antes de que la locura lo consumiera, logró calmarse y regresar a su estado base. Desde ese momento, ya nadie representaba una amenaza para Kakaroto ni para los demás guerreros. La Tierra entró en una paz tan profunda que parecía imposible de romper. Durante ese tiempo, la relación entre Vegeta y Bulma avanzó rápidamente, y no pasó mucho antes de que tuvieran un hijo al que llamaron Trunks. Por otro lado, Raditz y Goku no habían conocido a nadie con quien formar una relación. Ambos estaban completamente enfocados en su entrenamiento, al igual que Bardock, quien no mostraba el más mínimo interés en ese tipo de asuntos. Los años pasaron y todo parecía mantenerse igual. Ya no existían oponentes realmente fuertes en el universo, o al menos eso creían, hasta que un extraño individuo apareció frente a ellos. Aquel sujeto se presentó como Shin, el Supremo Kaiosama. A los guerreros Saiyajines no les impresionó quién era. Sin rodeos, le preguntaron qué era lo que quería. Shin explicó que se había enterado de que ellos fueron los responsables de la muerte de Freezer. Lo que más le sorprendía no era ese hecho, sino los rumores que habían circulado entre los pocos soldados que lograron escapar con vida. Todos hablaban de un guerrero legendario, uno cuya fuerza superaba cualquier límite conocido. Y ese detalle era precisamente lo que había llamado su atención. El Supremo Kaiosama explicó que había venido a solicitar la ayuda de ese guerrero legendario. En aquel planeta, un mago llamado Babidi intentaba despertar a un demonio conocido como Majin Buu. Si lo lograba, sería el fin de todos. Kakaroto, Raditz y los demás finalmente se interesaron, aunque no precisamente por detener al mago. Lo que de verdad despertó su curiosidad fue la existencia de aquel demonio. Acompañados por Shin, los Saiyajines localizaron el escondite de Babidi. Sin embargo, antes de poder acercarse, se toparon con Dabura, el rey del inframundo. Al percibir su presencia, Dabura no dudó y se lanzó directamente contra el Supremo Kaiosama y quienes lo acompañaban. Vegeta intentó interponerse, pero su fuerza no era suficiente para desafiar a Dabura. Raditz y Bardock lo intentaron también, con el mismo resultado. Jamás habrían imaginado la existencia de un ser mucho más poderoso que Freezer. Entonces fue el turno de Kakaroto. El Saiyajin, emocionado por no haberse enfrentado a alguien fuerte en mucho tiempo, avanzó para combatirlo. Dabura, confiado tras haber derrotado a 3 de los aliados del Supremo Kaiosama, no tomó en serio a Kakaroto. Fue un grave error, bastó un solo golpe del Saiyajin para que su confianza se hiciera trizas. El impacto lanzó a Dabura contra el suelo con una violencia brutal. Cuando logró salir de entre los escombros, ya mostraba un agotamiento evidente y múltiples heridas. Babidi observaba la escena con incredulidad. Estaba convencido de que, con Dabura como su secuaz, su plan era infalible. Shin no pudo ocultar su alivio. Había hecho bien en buscar al guerrero legendario. Pero el tiempo pasó y Kakaroto no tenía prisa. En lugar de acabar la pelea, comenzó a jugar con Dabura, prolongando su sufrimiento. El terror era visible en el rostro del rey del inframundo. Se estaba enfrentado con un monstruo despiadado. Fue entonces cuando Bardock intervino. «Basta», dijo con firmeza. «Termina esto de una vez». Kakaroto, visiblemente molesto, dejó de atacar a Dabura. El rey de las tinieblas se relajó apenas un poco, creyendo que la presión había terminado. Sin embargo, Kakaroto giró la mirada hacia Babidi y le habló con voz firme. «Despierta de una vez a Majin Buu. Estoy ansioso por enfrentar a alguien fuerte». Babidi comenzó a temblar. «Aún falta energía para completar el despertar», respondió con nerviosismo. Sin decir nada más, Kakaroto tomó a Dabura por el cuello y lo levantó sin esfuerzo. Luego miró al mago con frialdad. «Usa toda su energía, o te elimino ahora mismo». Dabura, con dificultad, alcanzó a hablar. «Hazlo, gran mago Babidi, no se preocupe por mí». Sin opción alguna, el mago obedeció. Extrajo toda la energía de su secuaz y de los demás soldados que aún le servían, canalizándola hacia el cascarón de Majin Buu. Pero aún así, no era suficiente. Kakaroto observó la escena. Liberó una enorme cantidad de su propia energía, completando la energía faltante. El proceso de despertar comenzó de inmediato. Shin y Kibito no podían creer lo que estaban viendo.
Bardock, en cambio, apretó los puños. Sabía bien que Kakaroto era impulsivo cuando se trataba de una oportunidad para una buena pelea. Una vez que Babidi dejó de ser útil, Kakaroto lo eliminó al instante, sin darle tiempo siquiera de reaccionar. Finalmente, Majin Buu apareció. Pero Kakaroto no le dio oportunidad de comprender su entorno. Lo atacó de inmediato, lanzando una poderosa ráfaga de energía que atravesó por completo al demonio rosado. Por un momento, todos pensaron que tal vez no era la gran amenaza que Shin había descrito, hasta que lo vieron regenerarse. Su cuerpo se reconstruyó con una rapidez brutal, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Kakaroto observó la escena y sonrió con auténtica emoción. Esto sí va a ser interesante. El demonio se enfureció profundamente por aquel ataque inesperado. Su ira apenas comenzaba a manifestarse cuando Kakaroto volvió a atacarlo sin darle respiro. Esta vez, Majin Buu tuvo que defenderse. No comprendía del todo qué estaba ocurriendo, pero eso no le importaba. Al igual que su oponente, también deseaba luchar. El combate se prolongó durante un buen tiempo. Kakaroto, ya con experiencia, comprendió que Majin Buu solo podía ser eliminado si era reducido completamente a polvo. Ya se había divertido lo suficiente y, además, se dio cuenta de que seguía siendo demasiado poderoso como para disfrutar más la batalla. Sin dudarlo, liberó una explosión de energía colosal. La detonación fue absoluta. El cuerpo de Majin Buu fue pulverizado por completo, sin dejar rastro alguno. El demonio había sido eliminado al 100%. Con la amenaza finalmente erradicada, Shin se despidió de los guerreros, agradeciéndoles sinceramente por su ayuda antes de marcharse. Otro período de paz reinó en la Tierra. Todo parecía tranquilo, hasta que una presencia completamente distinta a cualquier cosa conocida se manifestó. Bills, el dios de la destrucción, apareció inesperadamente en medio de una reunión organizada por Bulma para celebrar el nacimiento de su hija, Bra. Vegeta reaccionó de inmediato. Advirtió a todos, pero especialmente a Kakaroto, que no lo provocaran. Aquel ser era distinto a cualquier enemigo que hubieran enfrentado antes. Desafiarlo significaba una muerte segura. Durante un tiempo, Bill se limitó a disfrutar de la fiesta, observándolo todo con aparente calma. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió cuando Kakaroto intervino. El gesto incomodó ligeramente al dios, pero al mismo tiempo le dio la oportunidad perfecta para revelar sus verdaderas intenciones. Bills habló con voz serena, pero cargada de autoridad. Había venido en busca del dios Super Saiyajin, el guerrero con el que había soñado, y estaba decidido a luchar contra él. Fue entonces cuando Vegeta habló. Explicó que no conocían a ningún dios Super Saiyajin, pero sí a alguien cuya fuerza no había mostrado límites reales: Kakaroto. Aquellas palabras despertaron de inmediato el interés de Bills, quien no ocultó su emoción y lo desafió sin más. Kakaroto aceptó al instante. Cuando el combate comenzó, se transformó directamente en el Super Saiyajin legendario. Su poder explotó con violencia, sacudiendo el entorno. Sin embargo, para Bills no fue suficiente. Esquivaba cada ataque con absoluta facilidad, mientras que los suyos sí lograban dañar a Kakaroto. Pero algo empezó a cambiar. A medida que la batalla avanzaba, la fuerza de Kakaroto aumentaba a un ritmo alarmante. Su poder crecía sin control aparente. Bills lo notó y, por primera vez, vio verdadero potencial en aquel guerrero. En cuestión de minutos, Kakaroto ya era capaz de plantarle cara al dios de la destrucción y ofrecerle una pelea digna. Aún así, la realidad era clara. Por más fuerte que fuera Kakaroto, en toda batalla debía haber un ganador y Bills seguía siendo el dios de la destrucción. Satisfecho, el dios detuvo el combate. Sin embargo, aún deseaba ver al verdadero dios Super Saiyajin. Ante esto, Bardock recurrió a Shenlong. El dragón reveló el ritual necesario para alcanzar esa forma divina. Esta vez, el elegido fue Vegeta, quien recibió la energía divina y alcanzó la fase de Dios Super Saiyajin. Vegeta le dio a Bills la batalla que realmente estaba buscando. Finalmente, el dios de la destrucción se marchó satisfecho, no sin antes advertir que regresaría algún día, aunque principalmente por comida. Tras aquel enfrentamiento, Kakaroto reflexionó profundamente. Comprendió que ni siquiera tenía control total sobre su verdadera fuerza. Por primera vez, en lugar de buscar combates emocionantes, tomó una decisión distinta: dominar por completo su fase legendaria. Bueno chicos, espero que esta historia y teoría haya sido de su agrado. Siempre pueden apoyarme con su like y, si no están suscritos, les invito a hacerlo. Soy Solo Clemen, les envío un abrazo y nos vemos más tarde. Chao.